tardes, soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número 2 de la materia Derecho Civil uno de la unidad número 2, considerada como otras concepciones históricas del derecho civil. No obstante, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que el mismo estudiante pueda analizar tanto la configuración y transformación del derecho civil en nuestro país, partiendo desde la norma y práctica jurídica del derecho de Mesoamérica, junto también examinando algunas culturas como por ejemplo la cultura maya y la cultura azteca, entre otras. Por lo tanto, durante toda esta cápsula iremos estudiando poco a poco la relación entre el derecho mesoamericano y la evolución del derecho civil en nuestro país, comprendiendo cómo las instituciones jurídicas prehispánicas influyeron en la estructura del derecho civil que rige en todo nuestro país. Ahora bien, estableciendo esto, vamos a empezar a explicar qué es esta figura o corriente del derecho en Mesoamérica o derecho mesoamericano. Ahora bien, este derecho mesoamericano básicamente era el conjunto de normas, costumbres y reglas que regían la vida de las civilizaciones de las precolombinas antes de la llegada de los españoles en 1521. Es decir, dentro del derecho de Mesoamérica se comprendía lo que son culturas como la maya, mexica, azteca, zapoteca, mexica, etcétera, la cual algo característico de este derecho mesoamericano era que estaba muy vinculado con la religión y la cosmovisión, es decir, la forma en la cual interpretaban todo el universo. Ahora bien, de igual forma también algo interesante del derecho prehispánico y como les había comentado, es que estaba muy pero muy ligado a la religión. Es decir, la misma religión tenía una influencia muy pero muy cercana al derecho prehispánico. Es decir, básicamente si por ejemplo tú cometías algún delito, alguna falta legal, no solamente era una ofensa a la víctima, a la sociedad, sino también era una ofensa directamente ligada a los dioses. Y no solamente eso, sino también se considera que, por ejemplo, las leyes eran consideradas como un regalo divino, es decir, tenían un origen divino. Por lo tanto, si por ejemplo, lamentablemente, se ponía en peligro ese orden cósmico, ese orden divino, la forma en la cual se podía restaurar ese orden cósmico era mediante un sacrificio humano. Sin embargo, también tenía su propia naturaleza, no solamente se realizaban sí porque sí, algo que vamos a ver más adelante. Ahora bien, vamos a empezar analizando de igual forma también y explicando cómo es que se relaciona con el derecho consuetudinario indígena. Recordemos que el derecho consuetudinario indígena básicamente era el conjunto de normas, principios, prácticas y costumbres que se iban básicamente enseñando de generación en generación. No precisamente se encontraban codificados, es decir, escritos. Simplemente, por ejemplo, teníamos la tradición de cómo enterrar a nuestros difuntos. Perfecto. Esa costumbre, esa norma social, yo se la iba enseñando poco a poco a mi siguiente generación, a mis hijos, a mis nietos y así sucesivamente. Por eso el derecho consuetudinario era bastante tradicional. Se iba enseñando de forma oral a la colectividad y ahora sí que a los herederos, sí, a los sucesores de forma oral bajo nuestras costumbres. Ahora bien, de igual forma también, como se podrán dar cuenta, este tipo de derecho constitucional tenía un origen ancestral. ¿Por qué? Porque surgió justamente de la práctica histórica de estar heredando nuestras costumbres de forma oral de una generación a otra y sucesivamente. Y de igual forma también algo interesante es que se practicaba lo que es la oralidad. Básicamente se transmitían nuestras costumbres de forma oral por medio de rituales o en su caso de relatos. Y de igual forma también algo interesante es que este derecho constitucional buscaba restablecer el equilibrio y la armonía social, es decir, tenía un carácter restaurativo. Algo interesante, ¿por qué? Porque actualmente, a pesar de que ha pasado bastante tiempo desde el derecho constitucional indígena, de su primer origen en nuestro, así que en la historia de nuestro continente, aún hoy en día, a pesar de los grandes cambios sociales, políticos y jurídicos que ha sufrido nuestro país, aún se sigue contemplando lo que es la justicia restaurativa, es decir, una alternativa para evitar la saturación del procedimiento jurisdiccional y que la misma sociedad pueda
acceder a la administración de justicia un poquito más rápido. No obstante, este concepto no es nuevo. ¿Por qué? Porque desde el derecho constitucional indígena que se practicaba en la antigua Mesoamérica ya se empezaba a manejar algo bastante interesante. Ahora bien, de igual forma también algo interesante que se manejaba en el derecho de Mesoamérica es el concepto de propiedad. ¿Por qué? Porque la propiedad como tal no se consideraba privada, un concepto jurídico que nosotros adoptamos justamente en la antigua Roma, en donde sí ya se consideraba la propiedad privada. No obstante, en Mesoamérica era más parecido con una propiedad comunal, es decir, las tierras eran en beneficio a la comunidad. Tanto es así que, por ejemplo, también existían tierras que pertenecían directamente al gobierno. En este caso, al jefe que estaba a cargo. Y de igual forma también manejaban de cierta forma una propiedad privada, pero estaba restringida. Es decir, básicamente podemos considerar que hay un antecedente de lo que actualmente consideramos como la expropiación. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú en esa época eres un guerrero destacado, muy hábil, se te concedía, en este caso, ciertas tierras. No obstante, si en todo caso el jefe los necesitaba de vuelta, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero los necesito nuevamente esas tierras, porque al final del día siguen siendo mías, por eso se considera una propiedad privada restringida, algo parecido, un antecedente prehispánico de lo que actualmente consideramos como expropiación. ¿Por qué? Porque actualmente este concepto jurídico y procedimiento especial de expropiación, la cual está garantizado conforme al artículo 27 constitucional con el artículo 28 constitucional, nos establece que, por ejemplo, si una tierra, un terreno privado, una casa privada, posiblemente es necesario adquirir por parte del gobierno, expropiar para construir una escuela, un hospital para beneficio de la comunidad, se puede utilizar esta figura jurídica de la expropiación. Algo interesante porque desde ese momento, antes de la llegada de los españoles, ya se estaba manejando este concepto jurídico. Obviamente, no tal cual como lo manejamos actualmente, obviamente con sus grandes características y sus grandes diferencias, pero sin embargo lo podemos considerar como un antecedente. De igual forma, también algo muy interesante de este derecho de Mesoamérica es que estaba muy relacionado con el derecho básicamente canónico, es decir, el derecho que va relacionado para explicar la relación con los dioses, con los templos. Tanto es así que se había afectado directamente al concepto de propiedad. ¿Por qué? Porque había determinadas tierras sagradas que eran designadas directamente en ofrenda a los dioses, los cuales se daban a trabajar para la comunidad y el resultado, por ejemplo, si sembrabas maíz, al momento de cosechar ese tributo se ponía en ofrenda a los dioses. Por lo tanto, podemos recapitular que en la antigua Mesoamérica como tal no existía el concepto de propiedad privada, sino existía la propiedad privada restringida, estatal, comunal y dedicada directamente a los dioses. Ahora bien, vamos a empezar a analizar culturas en específico, iniciando como la cultura maya, en especial analizando su derecho maya. Ahora bien, aquí lo interesante del derecho maya, que si bien es cierto, no se encontraba codificado como tal, es decir, básicamente escrito, poseía de cierta forma una estructura normativa compleja. Es decir, primero que nada, sus normas como tal, igual, eran consuetudinarias. Es decir, básicamente se basaban en la oralidad y en la tradición. Y de igual forma también, al igual que en otras culturas, en otros países, a lo largo de la historia como sociedad humana, se establecieron autoridades judiciales. Principalmente teníamos al gobernante supremo, al jefe supremo, que era la máxima autoridad, tanto en materia civil, penal, como religiosa, el famoso Halax Uinik. Y no solamente eso, también se estaban designando por primera vez en la cultura maya lo que son jefes locales, los batabots, es decir, administraban justicia en sus comunidades. Un concepto un poquito rudimentario y lo podemos analizar porque básicamente fue un antecedente de lo que actualmente consideramos como juzgados, por ejemplo, juzgados de lo civil, de lo penal, familiar, laboral, que obviamente cada entidad federativa conserva y en este caso tienen, pero podemos decir que básicamente este fue su antecedente. Algo parecido, obviamente, cambiando básicamente sus características porque se han modificado, pero aquí podemos encontrar un antecedente de algunos
básicamente jefes locales que administraban justicia en sus propias comunidades. Y de igual forma también sus procedimientos judiciales eran totalmente públicos. Tanto es así que algo también muy interesante y relevante es que debido a que posiblemente su tecnología estaba un poquito limitada, porque no es como por ejemplo el día de hoy tenemos varios bastantes avances tanto tecnológicos como científicos, tanto es así que, por ejemplo, en los nuevos sistemas jurídicos mexicanos, la máxima prueba es la prueba pericial, porque se basa en la ciencia y la tecnología, tanto no era como en ese entonces, es decir, en el derecho maya, su máxima prueba era la testimonial, es decir, la confesional, la cual es auxiliaba para poder administrar justicia. No obstante, algo interesante también del derecho maya es que, igual como en otras culturas, también ya empezaban a hacer una división de delitos y sanciones. Es decir, ya empezaban a dividir delitos comunes con delitos graves. Por ejemplo, un incumplimiento de deuda era un delito común, no era de gran impacto. Por lo tanto, su sanción podría ser hasta arresto temporal hasta una multa. Sin embargo, si por ejemplo tú dentro de la sociedad maya cometías un grave delito como robo, homicidio o adulterio, en este caso te podrían dictar hasta una pena de muerte. Es decir, de esta forma ya empezamos a especificar qué delitos son graves y qué delitos son totalmente comunes. Y no solamente en ese aspecto, también aparte de que ya se empezaban a sentar las bases en materia penal, en el derecho maya, también ya se estaba hablando sobre un derecho familiar. Es decir, ya se empezaba a regular la figura jurídica del matrimonio como una institución totalmente regulada. Sin embargo, se considera que, por ejemplo, la familia era básicamente una extensión del clan. Por lo tanto, la familia era responsable de los integrantes de sus miembros. Algo parecido con lo que tenemos actualmente como figura jurídica de la familia. Recordemos que básicamente la familia es el núcleo de la sociedad. Sin embargo, obviamente ha cambiado un poco y se ha modificado para ser un poquito más garantista de derechos humanos. Sin embargo, su antecedente lo podemos encontrar aquí en el derecho maya, porque también ya se empezaba a regular tanto este concepto jurídico de la familia como también lo que es el concepto jurídico del matrimonio. Ahora bien, eso respecto al derecho maya. No obstante, otra cultura muy importante dentro de Mesoamérica y muy relevante dentro de nuestro país, totalmente México, fue el derecho mexica o azteca. ¿Por qué? Porque en este caso abarcaban gran parte de nuestro territorio mexicano, pero también su derecho estaba muy relacionado y era bastante complejo y relacionado con lo que es la cosmovisión, la religión y la guerra. Recordemos que la cosmovisión básicamente era la forma en la cual ellos interpretaban el universo, y lo cual básicamente, si por ejemplo tú cometías algún delito, no solamente estarías ofendiendo directamente al afectado o a la sociedad, sino también estarías afectando directamente y ofendiendo a los dioses. Por lo tanto, se buscaba una restitución a nivel cósmica. Y es algo que estaba muy estrechamente relacionado con lo que es el derecho. Ahora bien, a lo que me refiero que, por ejemplo, su organización social y jurídica está muy compleja, era muy compleja y muy bien estructurada. Por ejemplo, su gobernante supremo, básicamente con poder político, militar y religioso, era el Tlatoani. Y no solamente eso, también estaban especificando nobleza hereditaria, sacerdotes y altos funcionarios conocidos como Pipiltín. Y no solamente eso, también estaban estableciendo lo que es la clase común, es decir, el pueblo común, conocido en ese entonces como el Macehuatin. Y por último, tenemos a los trabajadores agrícolas conocidos en la derecho mexica como mayeques y los esclavos, por posiblemente alguna deuda o algún castigo, conocidos como tlacotin. Sin embargo, eso respecto a su estructura social. No obstante, también empezaron a establecer lo que son sus autoridades y sus propias legislaciones. Es decir, igual como en el derecho maya, también existía lo que es un jefe supremo conocido como el Tatuani, y también había pequeños, de cierta forma, tribunales locales que administraban justicia en sus comunidades en específico, en este caso conocidos como Texpan, que administraban justicia de forma local. Sin embargo, aquí lo interesante del derecho mexica o azteca es que empezaban a codificar, es decir, a escribir sus propias legislaciones, algo muy característico a diferencia del derecho maya. Es decir, aquí por primera vez empezamos a tener, aparte de códigos orales, también
códices basados en las costumbres y algunos se llegan hasta registrar. De esta forma también respetando en todo momento lo que es el derecho constitucional, es decir, basado en la costumbre y transmitido de generación en generación. No obstante, algo también muy interesante y que justamente se vivía en el derecho mexica es que se respetaba lo que era la justicia distributiva y restaurativa. Es decir, aparte de que castigaban determinadas conductas, también lo que ellos buscaban era restituir el orden social y compensar a la víctima. Un concepto que aún hoy en día, a pesar del tiempo, obviamente con sus peores modificaciones y sus características, aún se sigue implementando actualmente en nuestras legislaciones. Tanto es así que actualmente existe lo que es la justicia restaurativa para evitar la saturación, por ejemplo, de un juicio de un órgano jurisdiccional y en este caso poder respetar el artículo 17 constitucional de la Constitución Política de Estados Unidos, donde establece que todas las personas tienen derecho a que se les administre justicia de forma rápida y expedita. De esta forma aún se sigue respetando, a pesar de que han pasado aproximadamente más de 500 años. Ahora bien, de igual forma también algo interesante, por ejemplo, que se vivía día a día en la cultura mexica y azteca, a diferencia de la de maya, eran un poquito más severos en sus castigos y sanciones. Tanto es así que, por ejemplo, lo que era el homicidio, el adulterio, incluso también el robo continuo y el incesto, merecían una pena de muerte. Tanto es así, por ejemplo, que igual si un menor de edad, en este caso un menor, si en todo caso se llegaba a embriagar en un ritual, en este caso también era merecedor a una pena de muerte porque le estaba faltando directamente el respeto a los dioses. Y de igual forma también, si tú eras acusado de herejía, que no creías en los dioses o posiblemente le estabas faltando el respeto a los dioses, en ese caso también se te dictaba la máxima pena, que en este caso era la pena de muerte. Y de igual forma también, como su prueba máxima era el testimonio, y en este caso la confesional, si tú llegabas a mentir en un juicio y te descubrían, también te dictaban lo que era la pena de muerte. De igual forma también, si por ejemplo tú al ser un funcionario, es decir, que se te diera la facultad de administrar justicia en tu propia localidad y se te acusaba de corrupción y se te comprobaba, también eras, en este caso, dictado por pena de muerte. Es decir, básicamente para casi todos estos delitos de gran impacto que se consideraba en la cultura mexica y azteca, era la pena de muerte, algo que obviamente actualmente está totalmente prohibido en el artículo 22 constitucional. Sin embargo, es importante mencionarlo porque sirve como un antecedente histórico, es decir, mucho antes de la llegada de los españoles y la conquista en 1521, ya se empezaban a manejar este tipo de codificaciones, de cierta forma, obviamente un poquito exageradas conforme a su penalidad, pero ya se empezaba a establecer cuáles eran los delitos que en este caso el Estado tenía que totalmente castigar, en este caso a través de sus penas y sus sanciones. De igual forma también estableciendo organismos, instituciones prehispánicas, las cuales administraban justicia dentro de la sociedad. Tanto es así que tanto la cultura mexica o azteca como la cultura maya tenían sus propias organizaciones para administrar justicia dentro de sus propios territorios. Ahora bien, hasta aquí sería esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula.